Linares tiene la palabra. Bueno, terminamos, Fuente. Gracias, presidente. No me voy a extender mucho en la locución. Está claro, y acá se ha dicho, que las condiciones curriculares de los dos candidatos propuestos por el presidente reúnen condiciones de idoneidad y de trabajo muy validado en distintos ámbitos, ¿no? En el caso de alguno, inclusive en ámbitos políticos, y en el otro en ámbitos académicos, ¿no? De manera que nadie discute hoy, me parece, el término, en términos de formación de esta gente y la idoneidad para poder integrar un tribunal de estas condiciones. Pero también es cierto que quienes asuman la responsabilidad en la Corte son los que deben interpretar también las condiciones en que la Constitución rige hacia las leyes. Las leyes dicen lo que un juez dice que la ley dice. Y en el caso de la Corte, analiza sobre la Corte la constitucionalidad de esos elementos. Está claro que en las atribuciones de la Corte del Poder Ejecutivo, del artículo 99, inciso 4, dice claramente que esa atribución del Ejecutivo nombrar a los miembros de la Corte en audiencia pública con la aprobación de los 2/3 de los presentes en esta audiencia pública en el Senado. Digo, yo no vengo de la rama del derecho, pero está claro que esto mucha interpretación no da. Por lo tanto, yo quiero referirme aquí al decreto, porque hace 6, 7 meses que apareció un decreto con el nombramiento de estos jueces en comisión, en función de ninguna urgencia que lo haya demostrado, al menos en este tiempo que ha pasado. Cuando estos dos miembros en las audiencias públicas aquí en el Senado se les preguntó, varios senadores le preguntaron, aparte de algunos términos técnicos, específicamente si hubieran asumido en estas condiciones. Uno de ellos dijo, bueno, es una atribución del presidente, yo en realidad, no lo dejó muy claro, me refiero al primer miembro, al doctor Rosati. Creo que Rosencrantz el día anterior fue mucho más claro, no sé si porque habló segundo, pero la realidad es que uno dejó abierta esta posibilidad. Entonces, si ante un decreto del presidente, alguien que va a interpretar la Constitución, que por este artículo y este inciso está clara, tiene esta duda, me da la sensación de que políticamente no cumple los requisitos, a mi entender, que debiera cumplir. Y en esto quiero hacer una mención a un hecho que pasó aquí en el Senado, en las cuales todavía algunos miembros están en el Senado, que fue en su momento con la designación y la aprobación del juez Zaffaroni, aquí. Había un senador, y hay otras, me parece, aquí también que estaban en ese momento, que votaron en contra del juez Zaffaroni. Fue reconocido internacionalmente por su visión de una parte del derecho. Como ese senador tenía una relación personal conmigo, yo le pregunté, digo, ¿por qué había votado en contra? Porque eran él y no sé si alguno más, creo que alguno más. Me dice, mira, juez Zaffaroni votó por el Estatuto de Onganía, juró por el Estatuto de Onganía, juró por el de Lanuse, juró por el de Cámpora y juró por el del Proceso. De manera que yo no discuto la idoneidad de Zaffaroni en el tema legal. Lo que discuto es la responsabilidad de Zaffaroni en no haber apoyado lo que claramente la Constitución dice. Entonces, para mí no es un miembro que pueda ser hoy integrante de esta Constitución, de esta Corte. Y esa fue la justificación del voto negativo. Y acá estamos en un hecho, salvando la distancia,
con alguna similitud. Entonces yo recuerdo, a mí me impresionó mucho hace no mucho tiempo que he leído un libro de lo que algunos consideran uno de los juristas más importantes de la Argentina en el siglo XX, que es Carlos Santiago Nino, que murió muy joven, de los cuales uno de los propuestos hoy en el rector Rosenkrantz trabajaba con él. Nino es uno de los que junto con Genaro Carrió hizo el análisis de la inconstitucionalidad de la ley de autoamnistía de los militares para escribir el decreto de procesamiento a la Junta. Uno de los últimos libros que escribe Nino, antes de morir muy joven, en el año 93 o 94, es un libro muy finito que se llama La Argentina, un país al margen de la ley. Un pequeño libro que tiene más que ver con la filosofía política que con el derecho específico. Y él habla y define lo que él considera que es la anomia boba que nos tiene capturados o penetrados en esta sociedad argentina, y las considera una de las causas del subdesarrollo de este país. Y habla de las cosas más elementales de no respetar una norma de tránsito hasta cosas mucho más graves. Entonces no puede ser que todo se interprete livianamente. Yo no voy a votar por estas condiciones del pliego del doctor Rosati, porque me parece que el decreto de necesidad de urgencia del presidente tiene que ver con esto, la anomia boba que mencionaba. Como también lo tiene que ver un decreto de necesidad de urgencia para nombrar al frente de una repartición específica del Estado a una funcionaria que por el hecho de no ser abogada no podía ejercer el cargo. Este tipo de cosas que parecen no demasiado importantes tienen que ver con un plexo de situaciones que se vienen dando y se reiteran reiteradamente, como algunos funcionarios que no cumplen con el tema de la ética pública. Entonces yo creo que tenemos que empezar a caminar un país distinto en esta línea. Creo que esto, sin ser un tema extremadamente grave, a mi entender, éticamente, yo no lo puedo aceptar y no voy a acompañar el pliego del doctor Rosati. Gracias, señor senador. Senadora Leguizamón tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo voy a solicitar la inserción porque en su momento no me habían anotado en la lista, pero le agradezco la posibilidad del uso de la palabra. Bueno, voy a adelantar la fundamentación luego de mucha reflexión y de mucho análisis, tomando el compromiso que tomó ayer bajo su presencia la posibilidad de trabajar el proyecto de ley para garantizar la participación del cupo de la mujer. Como ustedes saben, yo he tenido posición pública respecto de este tema y he fundamentado en las audiencias públicas cuando los candidatos vinieron, pero también entiendo que este es un momento que nos hace pensar en que esta institucionalidad que ayer se puso en marcha nos puede dar la oportunidad de completar los miembros de la Corte con la representación del género, que era la defensa de lo que estábamos haciendo. Así que dejando esta posición firmemente aclarada, es que voy a acompañar la votación de los pliegos. Gracias. Senadora, gracias, señora. Senadora Krexel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, muy breve, porque no quiero redundar en todas las cuestiones dichas, pero sí me pregunto por qué recién ahora estamos discutiendo la ampliación de la Corte o el cupo femenino o la representación federal. Y creo que es una buena oportunidad lo que sucedió para que demos debate justamente a qué Corte queremos. Ayer se inició justamente en la Comisión de Asuntos Institucionales el debate de los proyectos presentados y creo positivamente que vamos seguramente este cuerpo
en el uso de sus atribuciones y su autonomía, tenemos la posibilidad de sancionar esa corte que nosotros queremos, ese modelo de corte que represente a las provincias, que represente al género. Y digo que representa a las provincias porque se necesita justamente en la corte, que es instancia originaria para los conflictos entre las provincias, una mirada de jueces que tengan en cuenta el interior. Pero bueno, quiero también aprovechar, a pesar que hemos tenido algunos contratiempos y que sin dudas muchos creemos que con la apertura del tratamiento de los pliegos, una vez que se inició el procedimiento del 222, se pudo sanear ese vicio de origen con el cual se designaron se pretendió designar a los ministros de la Corte por decreto. Creo que estamos en un momento que necesitamos respaldar y sostener la gobernabilidad. No obstante ello, quiero también destacar que cuando se habla de institucionalidad y se habla de seguridad jurídica, es muy importante respetar justamente el funcionamiento de las instituciones. ¿Perdón? Y no avasallarlas. Le están pidiendo una interrupción, pero voy a esperar que termine y después se la doy al senador Barrio Nuevo. Pero Bien. continúe, por favor. No, decía que, bueno, que en este proceso de normalización institucional, en el que hablamos tanto de garantizar la seguridad jurídica, creo que uno de los principales aspectos a considerar para cumplirla justamente requiere el cumplimiento de los mecanismos institucionales. La institucionalidad justamente demanda coherencia entre las declaraciones y la forma de actuar. Y creo que ello evitará justamente estos tropiezos, estos errores que muchas veces son costosos para la dinámica de la gestión de gobierno. Creo que esta experiencia nos sirve para mejorar la seguridad jurídica institucional y entender que la embestida a los órganos constitucionales no contribuye a la jerarquización de las instituciones de la democracia y cuyas atribuciones están claramente establecidas en la Constitución. Ya este Senado ha resignado muchas de sus atribuciones con la aprobación de la Ley de Emergencia Pública o Emergencia Económica, como se la conoce más específicamente. Hace 12 años que se viene prorrogando esa ley, que vacía de competencia justamente al Senado de la Nación o al Poder Legislativo, y que a mí lo que me preocupa cuando se desconoce el poder de las provincias, cuando se desconoce la voz de los senadores en el Senado de la Nación, se desconoce el poder legítimo de las provincias en la representación del Gobierno federal. Así que espero que justamente esta situación nos dé la posibilidad de volver a hacer valer nuestra voz y nuestra decisión en aquellas cuestiones que hacen al bien y a la integración del país. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Por una interrupción tiene la palabra el senador Barrio Nuevo. Sí, gracias, presidente. No, brevemente, yo ya he firmado el dictamen de comisión como integrante de la Comisión de Acuerdos, en sentido favorable, pero voy a hacer 2 o 3 acotaciones puntuales en torno a algunas cosas que acá se han manifestado. Sin duda, el decreto 83, que en su momento fue objeto de serios cuestionamientos, sin duda que hay consenso que constituyó un error jurídico-político, digamos. Quizás en igualdad de proporción, 50% jurídico, 50% jurídico. Pero ese vicio, que algunos lo pueden haber considerado pecado capital, otros pecado simple o lo que fuere, ha tenido 2 o 3 condimentos posteriores que hacen que disminuya su vicio. ¿Cuáles son específicamente? En primer lugar, la propia redacción del decreto 83 en cuanto a que, si bien por el artículo primero utiliza la expresión desígnase y utiliza la expresión en comisión, en el artículo segundo vuelve a utilizar la expresión desígnase, o sea, hay una autoaceptación que la designación definitiva en realidad requería la intervención del Senado de la Nación.
Por su parte, el artículo 2 también dispone que en forma inmediata el Ministerio de Justicia debía iniciar el procedimiento del 222, lo cual se cumplió y luego vino al Senado. Contribuyó también al saneamiento el hecho que a las 48 horas, en una reunión con el presidente de la Corte, se decidió que no se iba a proceder a la toma de juramento de los postulados sin que previamente se agote el trámite previsto en el Senado de la Nación. Bueno, después tuvieron lugar las sesiones acá. Estamos en presencia de una cuestión de consideración política, valga decirlo también que la actitud de nuestro presidente del bloque, el senador Pichetto, mediante declaraciones públicas dejó sentado el criterio del bloque y la absoluta necesidad de la intervención de este cuerpo en todas sus instancias, con lo cual esa denominada vicio de origen creo que merece otro tipo de consideración en el día de esta sesión. Como aquí se ha dicho también, el tema de la solvencia intelectual o académica, eso está de más decirlo, quedó demostrado en las audiencias públicas. Quiero fundamentalmente referirme a dos cuestiones que sí me parecen esenciales en cuanto a la posición de los postulados. A mí personalmente me produce una tranquilidad total el hecho que tanto el doctor Rosenkrantz como el doctor Rosati hayan sostenido en la cátedra y en sus publicaciones que el control de constitucionalidad como facultad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está por encima del control de convencionalidad en los casos que existe tensión entre una convención internacional y el sistema jurídico argentino. Y en el caso del doctor Rosati, es uno de los pocos juristas argentinos, si no el único, que sostiene que la prórroga de jurisdicción que se puso en boga o en moda con los tratados bilaterales de integración, ese tipo de cuestiones tienen que ser meditadas por la Corte desde la perspectiva del control de constitucionalidad por encima de los acuerdos. Esas dos cuestiones me llevan a ratificar el criterio favorable que tuve al momento de firmar el dictamen de comisión y a anticipar el voto favorable. Gracias por la aclaración, señor senador. Tiene la palabra el señor senador Lorenzo. Gracias, señor presidente. Estamos ante una nueva responsabilidad. Yo siempre hablo cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones ante la ética de la responsabilidad, luego de haber analizado en profundidad en nuestro bloque, en nuestro espacio político, junto a la senadora Sajian, al senador Caserio, cuál es la postura que en definitiva vamos a dejar plasmada en esta sesión. Y obviamente se viene atravesada por diferentes circunstancias, algunas que hablan del pecado de origen, que es lo que no estamos en definitiva decidiendo en el día de hoy, no estamos decidiendo por sí o por no, por cómo avanzó todo este proceso. En realidad, desde el punto de vista de la transparencia democrática, de la calidad republicana e institucional, no es lo deseable ni mucho menos, al contrario, es condenable. Pero lo que hoy objetivamente en el aquí y ahora estamos analizando es si aprobamos o no los pliegos elevados para ocupar estos dos cargos en la Corte Suprema. Y frente a lo que hemos escuchado, no solamente en el día de hoy, sino cuando fueron expuestos cada uno de estos dos candidatos a la Corte, realmente la evaluación que hemos hecho en el bloque es satisfactoria, creo que reúnen idoneidad, creo que reúnen prestigio, y esto es lo que uno busca en definitiva para poder integrar una Corte que no solamente se trata de integrar y sumar dos nuevos integrantes, sino de darle normalidad a una de las instituciones básicas que tiene el sistema republicano. Sistema, digamos, sobre el que obviamente nos apoyamos decididamente en cuestiones que hemos analizado ampliamente y que seguramente tendremos que seguir debatiendo. Y yo en esto también quiero decir algo, a partir de este voto favorable que nosotros desde nuestra bancada vamos a aportar, que
que creo en su palabra, señor presidente, que este debate no se agota en el día de hoy, que si nosotros necesitamos mejorar la calidad institucional, necesitamos, en principio, respetar lo que para nosotros también significa una bandera de lucha, que es la bandera de género, que es el cupo femenino, que no solamente se agota en esto, sino que es un concepto mucho más amplio que tendremos que dar batalla en distintas trincheras. Pero yo quiero y creo en su palabra, señor presidente, lo escuché hoy en el trabajo de labor parlamentaria, que el debate acerca de una Corte con más miembros la vamos a tener, que el cupo femenino lo vamos a respetar, porque esto, lo que hoy nosotros estamos decidiendo no es ni una claudicación, ni una contradicción, ni mucho menos. Es simplemente dar una respuesta a lo que puntualmente en el aquí y ahora estamos decidiendo, que son sobre los 2 nombres que han llegado para ocupar este lugar en la Corte Suprema de Justicia. Pero en cuanto a la ampliación de la Corte, es un desafío, es un compromiso que usted asumió y que nosotros, creo, en la gran mayoría, estamos convencidos sobre qué dirección tenemos que tomar para poder justamente darle una Corte Suprema que, yo le diría, señor presidente, en los últimos años ha tenido un cierto y riesgoso perfil de ceguera moral, y particularmente lo digo en función de una ceguera que está vinculada a estar mucho más detenidos en mirar cuál es el prestigio intelectual de quienes lo integran o quienes eventualmente van a ocupar un cargo, que al prestigio que tiene que tener la justicia en la República Argentina y la relación que esta Corte tiene que tener con las Cortes provinciales. Creo que esa ceguera moral, que mucho tiene que ver con el ombliguismo al que ha estado sometido alguno de los integrantes, mucho más ocupados en su prestigio personal y no en el prestigio de la justicia, me parece que es lo que tenemos que corregir y a partir de su compromiso, señor presidente, poner rápidamente en debate para darle cumplimiento a esto, al cupo femenino, que es solamente una parte, una de las pequeñas banderas que hay que levantar de una lucha mucho más trascendente, que es el lugar que tiene que ocupar la mujer en nuestra sociedad, y no solamente en una Corte Suprema, en muchos otros lugares. Y es más, aprovecho para decir y proponer en algún momento que para discutir, no es un tema para traer ahora, pero creo yo que la banca de la mujer, o nos incorporamos los hombres a la banca de la mujer, o transformamos la banca de la mujer en la banca de género. Esto de algún modo para dejar sentado cuál es nuestro compromiso frente a la lucha por la política de género que tenemos que tener los argentinos. Volviendo al tema, nosotros vamos a votar favorablemente y creyendo fervientemente en que la palabra empeñada, señor presidente, es una palabra que será respetada en los hechos y que vamos a seguir trabajando acerca de una Corte con más miembros y de una Corte que realmente respete lo que tenemos que respetar con las mujeres que corresponden estar en ese lugar. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco, señor senador. Senador Pereira tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero, para adelantar mi voto positivo al acuerdo, porque no caben dudas acerca de la solvencia moral, solidez intelectual y comprobada idoneidad que tienen las personas propuestas para integrar el alto tribunal. Creo que también voy en la misma línea a lo que ha dicho mayoritariamente todos los que han hecho uso de la palabra, de que estoy de acuerdo en la ampliación de los miembros de la Corte. El número va a ser un tema de debate, seguramente, pero me llama la atención porque hay que ser coherente con lo que se hace, con lo que se dice. Algunos senadores del partido gobernante hasta el 10 de diciembre tuvieron 12 años para producir estas reformas y no la hicieron. Ahora es el apuro. Yo creo que no es cuestión de apuro, hay que hacer un debate serio, responsable, para ver a qué número vamos a ampliar. Hay que hacer el debate también de la integración de la mujer, que estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer un debate de lo que dijo el senador Solana, que se tienen que integrar jueces de algunos sectores que están faltando, como puede ser especialista en lo penal o en derecho laboral. Si no se cometen este tipo de errores,
como un fallo reciente de hace 8 o 10 días, donde le da la razón al empresariado por algunos años, creo que fueron 4 o 5 años, que un trabajador hizo un paro de actividades y le da un fallo en contra y lo deja y lo entrega a la voracidad de los más poderosos. Esto deja sentado un precedente muy grave. Esto quiere decir que nadie puede hacer un paro de actividades, una huelga, si no tiene su organización gremial, con personería gremial o inscripto. Y sabemos que esto los funcionarios del Ministerio de Trabajo lo dan a gusto y piacere, y lo dan también de acuerdo a los compromisos políticos que tenga el dirigente con el gobierno de turno, y lo deja en estado de indefensión a los compañeros trabajadores. Entonces creo, señor presidente, que esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Y fíjese el precedente que se fija con este fallo. Ya nadie va a querer parar. Frente a algunas injusticias que se están cometiendo, un trabajador que no le pagan los salarios no puede parar si no tiene su gremio con personería gremial para que largue y lance el paro de actividades. Y son muy pocas las organizaciones sindicales que tienen la personería gremial. Algunas están en discusión y otras que no se le han dado todavía. Así que este es el debate que tenemos que dar también en estas reuniones que vamos a hacer. Seguramente, yo no pertenezco a la comisión, pero la senadora Krexel de mi bloque pertenece a la comisión y hemos charlado mucho de este tema. Hay que trabajar los jueces para los intereses populares. Nada más, señor presidente. Gracias, señor senador. Señor Lovera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. He solicitado el uso de la palabra en nombre del bloque Partido Justicialista de La Pampa, con motivo de haberse convocado a esta sesión especial a los efectos de resolver las designaciones de los doctores Horacio Daniel Rosati y Carlos Fernando Rosenkrantz. Los mismos han sido propuestos a tenor de lo dispuesto por el artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional, incluido en el capítulo tercero, atribuciones del Poder Ejecutivo, que expresamente en su primer párrafo dice: nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto, agregando en la última parte del articulado que señala que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Coincidimos, señor presidente, y acompañamos las palabras del miembro informante de la comisión. También es bueno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación integra el Poder Judicial de la Nación, que conjuntamente con el Poder Ejecutivo y los legislativos nacionales conforman el sistema político institucional de la República. Y así las cosas, y todo lo que ya se ha hablado hoy aquí, y luego del ajetreado trámite promovido por el Poder Ejecutivo Nacional, por ese decreto, que luego supo comprender cuál era el camino correcto para hacer uso de las facultades que emanan de la norma constitucional citada, y en el sentido de reconocer por su importancia política que este tipo de designaciones no pueden ser ejercidas por actos deliberados, ni tampoco o mucho menos por caprichos políticos, toda vez que lo que se está conformando es la integración del más alto cuerpo judicial de la República, que, como lo expresamos antes, forma parte del equilibrio esencial entre los poderes creados por la ley fundamental, fuente del sistema político republicano de nuestro país. Se considera que este órgano tiene un perfil de trascendencia institucional y política
pues da desarrollo a la doctrina constitucional de diversos campos, desplegando la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional. Ejerce en instancia última el control judicial de la constitucionalidad, aun cuando el derecho provincial discrepa con la Carta Magna, y actúa como custodio del sistema de los derechos, vigilando que los tratados internacionales no se violen ni por acción ni por omisión, para resguardar la responsabilidad internacional del Estado que los ha incorporado a nuestro derecho interno. Por último, su importancia radica en que ejerce un poder del Estado por lo que comparte el Gobierno en el orden de las competencias que le son propias, o sea, es el tribunal y el poder. Señor presidente, aclarado ello, podemos decir que hemos asistido a las audiencias públicas convocadas por el presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador doctor Rodolfo Urtubey, donde fueron recibidos los candidatos cuyo futuro como miembros de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación se están debatiendo hoy en la sesión del día de la fecha. En aquellas oportunidades hemos podido constatar los conocimientos académicos de ambos en las distintas materias en las que fueron sometidos a través de los interrogatorios que les hicieron las señoras senadoras y senadores, y también dentro de ese contexto hemos analizado los antecedentes y trayectoria de vida tanto del doctor Rosati como del doctor Rosenkrantz. Y en el mismo camino procedimos a realizar también las consultas que consideramos pertinentes, escuchamos opiniones de distintas vertientes y a su vez mantuvimos reuniones ilustrativas que nos han permitido, junto con la senadora Norma Durango, tomar la decisión política y la actitud institucional de votar afirmativamente las designaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y que hoy estamos tratando. Pero sin perjuicio de ello, también queremos expresar que hubiera sido de nuestro agrado como ciudadanos, más que como senadores de la Nación, que los candidatos en cuestión no hubieran aceptado la forma en que el Poder Ejecutivo, y ya lo hicieron los distintos senadores, pretendió formalizar e imponer las designaciones. Esto es fuera de los requisitos constitucionales normales y vigentes para este tipo de propuestas. Señor senador, le pido una interrupción al senador Meira. ¿Quiere dársela ahora o si quiere terminar? Ya termino, señor presidente. Si quiere, no tengo problema. Senador Meira. Que termine el senador, es el mismo. Decía que claramente estas designaciones no resulta que son convenientes, como lo decíamos, que se realicen en comisión bajo el pretexto de una facultad conferida a dicho poder, que además es controvertida por la doctrina especializada, que responde a otras circunstancias fácticas que en principio no refieren precisamente a la designación de los miembros integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la importancia inclusive que reviste para la vida judicial, para la seguridad jurídica y para la política democrática de la República. Sobre este tema inclusive fueron consultados los candidatos en las respectivas audiencias públicas que hemos tenido, encontrando en sus respuestas, en mi parecer, falta de un sustento y convicción en sus dichos, aunque ello no empaña, según nuestro criterio, las bondades de sus conocimientos que hacen a la idoneidad a que se refiere la Constitución Nacional para este tipo de designaciones, ni los compromisos que asumieron en sus respectivas exposiciones ante la Comisión de Acuerdos en las audiencias mencionadas. De ellos de ser leales y saber excusarse cuando existan intereses controvertidos entre el ejercicio de la profesión de abogado en los tiempos que la han desarrollado y las causas que seguramente tendrán que resolver como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ser designados en el día de la fecha. Así que, señor presidente, en conclusión y para terminar,
vamos a acompañar con nuestro voto afirmativo a la designación de los doctores Horacio Daniel Rosati y Carlos Fernando Rosenkrantz para ser designados como vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la seguridad de saber que estarán al servicio de una justa, sana y transparente administración de justicia, es decir, al servicio de la República. Pero sin perjuicio de lo expuesto, el bloque PJ La Pampa, en este debate, desde ya, a pesar de dejar fijada su posición en el sentido de que vamos a acompañar, como ya lo expresamos, los dictámenes, en una actitud institucional, las designaciones propuestas, siempre vamos a articular el respeto por las instituciones de nuestra República y además vamos a acompañar y estamos acompañando el debate y la sanción sobre la ampliación responsable en cuanto a su número de los miembros que integren la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destacando que es nuestro pensamiento que debería respetarse y cumplirse con el cupo femenino y asimismo en la oportunidad de designarse también nuevos vocales en el órgano judicial mencional es tener presente la posibilidad de la designación de un profesional de mérito en materia de relaciones de derecho del trabajo y de la seguridad social. Todos en el día de hoy hemos tomado, señor presidente, este compromiso. Debemos debatir, discutir y sancionar qué corte queremos lo antes posible. Nuestro bloque PJ La Pampa, señor presidente, en definitiva lo que quiere es una corte representativa de la diversidad que necesita nuestro país. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene un minuto, senador Romera. Sí, gracias, senador. No, era dos reflexiones sobre un par de temas que se han ido reiterando. El primero, el pecado de origen, que hemos hecho nosotros del bloque una solicitada y el Poder Ejecutivo creo que revió su actitud y por algo mandó y por algo desde el Senado hemos dado cumplimiento a cada uno de las instancias que el 222 y que el propio Senado tiene para llegar a esta sesión, si no seguramente no lo hubiésemos tratado. Creo que lo que quiero decir, creo que es un tema saneado ya, si no, no tendría mucho sentido o nunca hubiésemos llegado a esta sesión. Y lo segundo, el tema del federalismo. Conozco muchas personas en el interior que son unitarias, por decirlo de alguna manera, y conozco mucha gente de la ciudad de Buenos Aires que son federales. Creo que estamos llevando a la Corte un dogmático del federalismo como es el doctor Rosati. Creo que es un hombre que tiene un tratado sobre el derecho federal y que a nosotros nos alberga la esperanza de que las provincias sean escuchadas. Así que simplemente quería hacer esas dos reflexiones, por supuesto, adhiriendo al dictamen de la Comisión de Acuerdo. Gracias, señor senador. Senador Rodríguez Sá, tiene la palabra para el cierre. Le pido una interrupción. El senador Castillo. Senador Castillo. ¿Cómo no? 30 segundos tiene. Gracias, menos de 30 segundos. Sin ánimo de ser irrespetuoso, el artículo 58 de la Constitución Nacional dice que el Senado nombrará un presidente provisorio, que es usted, que preside en el caso de ausencia del vicepresidente de la Nación, que está presente, de nuevo. No quiero ser irrespetuoso. O se ejerce el cargo de presidente allá o se está ausente, y si se está presente se preside. Esta es una sesión importante, estamos dentro de una cuestión institucional y tengo miedo que a alguien se le ocurra plantear una cuestión de nulidad. Entonces pido que respetemos el artículo 58 de la Constitución Nacional. Senador Mayans. Presidente, creo que en este momento está en ejercicio del Poder Ejecutivo, tengo entendido, la vicepresidente. Y bueno, tenemos una visita al recinto en este momento de la que está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y usted está como vicepresidente. Tengo entendido que es así, porque el presidente está de viaje. Exactamente, sí.
La señora vicepresidenta está a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. Está presenciando la sesión como la podría estar presenciando el presidente. Bueno, tiene la palabra el señor Rodríguez Sá. Gracias, presidente. Hemos asistido a un interesante debate donde en las cuestiones de fondo, en la máxima cuestión de fondo, estamos de acuerdo. Que es que hay que llegar al consenso para producir un cambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que respete algunos principios a los que ya me referiré. Quiero decir que el debate tiene un condimento de principios dogmáticos que tenemos todo el derecho del mundo a plantearlo, pero creo que tenemos que ser coherentes. El gobierno del Frente para la Victoria, ante las vacantes de la Corte, mandó 3 hombres. 3. 1, que le retiró el pliego, y después 2, que eran hombres. Entonces, tenemos que tener coherencia. Y hubiéramos encontrado argumentos para votar hombres. Entonces, ahora vuelvo a repetir, la política es el arte de lo posible. Y acá estamos ante una circunstancia que tenemos que tomar una decisión. Me parece a mí que todos aspiramos a tener una corte más plural. Es como si al ejercerse más derechos, todos queremos que sea más plural para proteger esos derechos. En lo plural está el tema de la especialidad, que lo contempla el decreto, que lo ha señalado muy bien el senador Pino Solana, por ejemplo, diciendo que no hay abogados ni laboralistas ni penalistas. Una observación interesante a tener en cuenta. La diversidad de género, que no le discute a nadie, que todos sabemos que sería muy bueno que la mujer tenga una participación equivalente con la del hombre. Y la representación territorial, creo que sería bueno. Y creo que además no es nada complicado. Si elegimos, voy a decir, de cualquier provincia argentina, una mujer penalista, estamos cumpliendo 3 requisitos. 3 de los requisitos que necesitamos. Entonces eso no es nada complicado, es simplemente tener la decisión de respetar. Y puede parecer intrascendente, no lo es, no lo es. Siempre hay una muestra muy clara cuando juzgaron en Estados Unidos el jurado a Simpson, creo que se llamaba el beisbolista que mató a la mujer. La Corte de mayoría negra lo absolvió. Y primero la Corte de mayoría blanca lo condenó. Y después revisó el fallo la Corte de mayoría negra y lo absolvió. Entonces algo tenía que ver el color. Algo tenía que ver el color. Entonces, todos metropolitanos, centrales, que tenga un poquito de color diferente, que un paisano, un criollo del interior del país esté sentado en la Corte, sí ha habido muy buenos ejemplos. Y puede ser un penalista, un laboralista, puede ser una mujer. Si una mujer mendocina fue coautora de la reforma al Código Civil argentino, y es respetada por todos, pero hay muchísimas mujeres del interior del país que tienen una enorme trayectoria jurídica, académica, que puede representar perfectamente bien. También hay que tener el condimento que algún fallo de la Corte lo dice, y creo que alguien lo citó ayer en la reunión de comisión, de que también tiene que haber conocedores del poder, porque hay muchas cosas que hay que resolver. No todos deben ser no políticos. Algún político de trayectoria viene bien para que le ponga
también un condimento importante a la Corte. Bueno, creo que tenemos en este momento que dar una señal al mundo y una señal para el interior del país. Entonces, constituir la Corte es importante. Modificar la ley que establece el número de miembros para que la Corte sea más pluralista, para que la Corte sea más federal, para que la Corte sea más representativa y para que la Corte sea más independiente, es la tarea enorme, enorme, el desafío enorme que tiene este presidente y que tenemos todos nosotros. Podemos constituir una Corte independiente, republicana, representativa, federal, pluralista, pero yo creo que sí, están dadas todas las condiciones. Entonces, como la política es el arte de lo posible, estamos dando un paso imprescindible, pero hay que dar el otro paso. Y ahí coincido con lo que ha expresado la mayoría y también me pliego a un pequeño signo de pregunta si será posible que lo construyamos. Tenemos que reformar la ley, hacer una Corte para los nuevos tiempos, que tendrá que tener 7, 9, 12, 13, no sé, el número adecuado, el que acordemos. Yo tengo un proyecto, yo pienso que 9 sería el número ideal, pero hay quienes dicen que tiene que ser 7 y hay quienes dicen que tiene que ser más. Y creo que hay un proyecto que tienen que ser 24. Bueno, son opiniones. No es ninguno que tenemos la verdad, la varita mágica. Son opiniones que tenemos que discutirlas, encontrar el consenso y encontrar la predisposición del Poder Ejecutivo, que también nos tiene que acompañar, porque después tendrá que completar, como corresponde en una democracia representativa, republicana, federal, pluralista, tiene que completar la sanción de esa ley con las designaciones y podríamos tener una Corte que ya no sea una pequeña señal al mundo o al país, sino que sea una gran señal y que empecemos a transitar un nuevo camino donde sea lo mejor. La política es el arte de lo posible. Vamos a votar positivamente la propuesta del Poder Ejecutivo. Gracias, señor senador.